Aquí contamos historias de transformación, superación y fe que tocarán tu corazón. Quédate con nosotros y descubre cómo Dios puede traer luz y esperanza. Escucha el testimonio hasta el final. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta. Me llamo Clara, y crecí en un pequeño pueblo en México, rodeada de montañas imponentes y cielos despejados. Mi infancia parecía tranquila, pero en mi hogar siempre hubo una sombra de misterio. Mi madre, Luisa, creía en energías y rituales, y a menudo hablaba de espíritus. Una tarde, mientras exploraba el desván, encontré un libro antiguo lleno de símbolos extraños. «Ese libro es poderoso, Clara», me dijo mi madre. Desde ese momento, algo despertó en mí una curiosidad insaciable por lo oculto. Aunque no entendía su significado, sabía que ese libro cambiaría mi vida. Fue entonces cuando el vacío empezó a crecer en mi corazón, un vacío que intentaría llenar de las maneras más peligrosas. En mi adolescencia, el vacío que sentía se convirtió en una búsqueda desesperada de poder. Me alejé de mis amigos y de la iglesia, y me sumergí en libros sobre brujería y magia. Quería controlar mi destino y no depender de nadie, mucho menos de Dios. A los 15 años, conocí a un grupo que compartía mis intereses. Juntos, practicábamos rituales nocturnos en el bosque. Sentía que la oscuridad me abrazaba, dándome una falsa sensación de control. Mis padres estaban preocupados, pero yo los ignoraba. No entienden mi camino, pensaba. Cada ritual me alejaba más de la paz que tanto anhelaba, pero no podía detenerme. A los 18 años, ya era conocida en mi pueblo como una bruja poderosa. Las personas acudían a mí en busca de respuestas, y yo disfrutaba de la atención. Sin embargo, las pesadillas comenzaron a perseguirme. Soñaba con sombras, gritos y un fuego que nunca se apagaba. Intenté ignorarlo, creyendo que era el precio por el poder. Pero algo en mi interior sabía que estaba jugando con fuerzas que no podía controlar. Mi padre, un hombre de fe, intentó hablarme de Dios, pero me burlé de él. «Tu Dios no tiene poder aquí», le dije con frialdad. Sus lágrimas fueron la primera grieta en mi coraza de orgullo. Una noche, decidí realizar un ritual más complejo que nunca. Encendí velas, tracé círculos y recité palabras que apenas entendía. Sentí una energía intensa llenando la habitación, pero también un miedo indescriptible. De repente, una punzada en el pecho me hizo caer al suelo. Todo se oscureció, y cuando abrí los ojos, no estaba en mi casa. Me encontraba en un lugar sombrío, lleno de gritos y desesperación. El calor era insoportable, y figuras oscuras comenzaron a rodearme. «Este es tu lugar», susurraron. Entendí que estaba en el infierno, enfrentando las consecuencias de mis elecciones. Las figuras me mostraron momentos de mi vida, las veces que rechacé la verdad, las decisiones egoístas que tomé. Quise escapar, pero no había salida. En medio de mi desesperación, grité: «Dios, si existes, por favor, sálvame». En ese instante, una luz intensa iluminó todo a mi alrededor. Las sombras retrocedieron, y una figura radiante se acercó. Sentí una paz que nunca había conocido antes. «Clara, te doy otra oportunidad», escuché en mi interior. La luz me envolvió, y cuando desperté, estaba en un hospital. Los médicos dijeron que había muerto por unos minutos, pero yo sabía que había vivido una eternidad. Al despertar, entendí que había recibido una segunda oportunidad. Decidí dejar atrás mi vida pasada y buscar a Dios con todo mi corazón. Fue un proceso difícil, muchos en mi pueblo no entendían mi cambio. Algunos me criticaron, mientras otros dudaron de mi sinceridad. Pero yo sabía lo que había vivido. Me sumergí en la lectura de la Biblia, buscando respuestas y dirección.
Cada versículo era como un bálsamo para mi alma herida. Comencé a compartir mi experiencia con otros, aunque aún sentía miedo de ser rechazada. Sin embargo, confié en que Dios estaba guiando cada paso de mi nueva vida. Ahora estaban llenos de oración y estudio de la palabra. Poco a poco, sentí que Dios me llamaba a compartir mi testimonio con más personas. Fue un desafío enfrentar mis miedos y recordar los momentos más oscuros de mi vida. Pero sabía que mi historia podía inspirar a otros. Comencé a hablar en pequeños grupos en mi iglesia, contando cómo Dios me había rescatado del infierno, literal y espiritualmente. Cada vez que lo hacía, sentía una paz que nunca antes había conocido. Entendí que mi vida ahora tenía un propósito: llevar esperanza a los que vivían en oscuridad. No todos aceptaron mi transformación. Algunos me llamaron hipócrita, otros creían que seguía practicando brujería en secreto. Sus palabras dolían, pero me aferré a la promesa de Dios: nunca te dejaré ni te desampararé. En medio de las críticas, aprendí a confiar en la verdad y no en la opinión de los demás. Cada ataque fortalecía mi fe y me recordaba que mi lucha no era contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales que una vez me habían atrapado. Mi viaje de fe apenas comenzaba, y sabía que enfrentaría más desafíos en el camino. Después de compartir mi testimonio por primera vez, sentí una mezcla de alivio y temor. La paz que experimenté al hablar sobre mi experiencia se enfrentaba a las miradas incrédulas de algunos. Había quienes no creían que alguien como yo pudiera cambiar. Fue entonces cuando aprendí una lección importante: no todos entenderán el poder de la gracia de Dios. Durante ese tiempo, enfrenté momentos de duda y soledad, pero también encontré apoyo en aquellos que habían sido tocados por mi historia. Su fe me inspiró a seguir adelante, incluso cuando las pruebas parecían insuperables. En una reunión en la iglesia, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Me contó que su hijo estaba atrapado en el mundo de las drogas y que había perdido toda esperanza. Mientras oraba por él, sentí una conexión profunda con su dolor. Recordé mi propio vacío y cómo Dios me había rescatado. Al cabo de semanas, la mujer volvió con una sonrisa radiante. Su hijo había decidido ingresar a un centro de rehabilitación. Para mí, ese fue un recordatorio de que Dios obra milagros, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. A pesar de mi transformación, mi pasado seguía persiguiéndome. Había noches en las que las pesadillas volvían, y el temor intentaba dominar mi corazón. En esos momentos, recordaba las palabras de Jesús: la verdad os hará libres. Sabía que mi libertad estaba en Cristo, pero aprender a vivir en ella era un proceso. Cada día, me aferraba a la oración y al estudio de la Biblia, buscando la fortaleza para superar los recuerdos dolorosos. Con el tiempo, entendí que mi historia no era un peso, sino un testimonio del poder redentor de Dios. Uno de los momentos más impactantes fue cuando personas que antes me criticaban comenzaron a buscarme en secreto. Querían escuchar más sobre mi experiencia y cómo Dios había transformado mi vida. Me di cuenta de que, aunque algunos no lo admitieran abiertamente, mi testimonio estaba tocando sus corazones. Fue un recordatorio de que nuestras vidas pueden ser una luz, incluso para aquellos que parecen estar en contra. No siempre entendemos cómo Dios obra, pero su poder trasciende nuestras expectativas y llega incluso a los lugares más oscuros. Mi relación con mis padres fue una de las áreas más complicadas de mi nueva vida. Mi madre, Luisa, aún practicaba supersticiones, y mi padre seguía dolido por mi rebeldía pasada. Intenté compartir con ellos mi fe, pero sus corazones parecían cerrados. Había días en los que me sentía impotente, pero nunca dejé de orar por ellos. Dios, tú transformaste mi vida, sé que puedes obrar en ellos, repetía constantemente. La paciencia y el amor se convirtieron en mis herramientas,
aunque el cambio no llegara tan rápido como deseaba. Después de meses de oración, mi madre comenzó a mostrar interés en mis creencias. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó cómo había encontrado la paz después de todo lo que había vivido. Le hablé sobre mi encuentro con Dios y cómo su luz había disipado la oscuridad en mi vida. Para mi sorpresa, mi padre también comenzó a escuchar. Fue un momento lleno de emoción y esperanza. Aunque no se convirtieron de inmediato, sentí que sus corazones estaban siendo tocados. Entendí que el amor y la paciencia son reflejos del carácter de Cristo. Con el tiempo, sentí un llamado más fuerte a compartir mi historia no solo en mi iglesia, sino en otros lugares. Las puertas comenzaron a abrirse para que hablara en diferentes comunidades, donde la gente buscaba esperanza y dirección. Cada vez que compartía mi testimonio, veía lágrimas en los rostros de quienes escuchaban. Sabía que no era mi historia la que los conmovía, sino el poder de Dios obrando en ellos. Fue entonces cuando entendí que mi vida había sido transformada para llevar luz a otros. A medida que avanzaba en mi misión, también enfrenté una oposición espiritual intensa. Había días en los que me sentía débil, como si el enemigo intentara hacerme retroceder. En esos momentos, recordaba las palabras de Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre. La oración y la comunidad cristiana se convirtieron en mi fortaleza. Aprendí a depender completamente de Dios, sabiendo que Él era mi refugio en medio de la tormenta. Cada desafío me hacía más fuerte, recordándome que el poder de Dios siempre supera cualquier obstáculo. Durante una conferencia, conocí a una joven llamada Mariana, que estaba atrapada en el mismo mundo de oscuridad del que yo había sido rescatada. Sus ojos reflejaban dolor y desesperación, pero también un anhelo de cambio. Le hablé de mi testimonio y de cómo Dios había transformado mi vida. Mariana comenzó a asistir a la iglesia y, con el tiempo, decidió entregar su vida a Cristo. Ver su transformación fue uno de los momentos más inspiradores de mi viaje. Me recordó que cada vida puede ser alcanzada por el amor y la gracia de Dios. Finalmente, comencé a ver cómo Dios estaba usando cada parte de mi historia para su gloria. El dolor, las luchas y los errores se convirtieron en herramientas para llevar esperanza a otros. Ya no me sentía avergonzada de mi pasado, sino agradecida por la redención que había encontrado en Cristo. Mi vida se llenó de propósito y alegría, y entendí que, aunque había pasado por el infierno, Dios me había rescatado para mostrar su amor y poder. En mis oraciones, comencé a sentir que Dios estaba preparando algo más grande para mi vida. Ya no se trataba solo de compartir mi testimonio, era un llamado a guiar a otros hacia la verdad. Me uní a un grupo misionero que viajaba a comunidades rurales, llevando esperanza a quienes vivían en desesperación. Cada viaje era un desafío, pero también una oportunidad para ver la mano de Dios obrando. La primera vez que hablé en público frente a una multitud, sentí miedo, pero una paz sobrenatural me envolvió. Entendí que Dios estaba conmigo y que nunca me dejaría sola. En uno de esos viajes, enfrenté una situación que puso a prueba mi fe. Una tormenta nos atrapó en una zona remota, dejando al equipo aislado por días. La comida escaseaba, y el ánimo de todos estaba por los suelos. Durante una noche particularmente difícil, recordé mi experiencia en el infierno y cómo Dios me había rescatado en mi momento más oscuro. Oré con fervor, pidiendo dirección. Al día siguiente, llegó ayuda de manera inesperada, algo que solo podía describirse como un milagro. Esa experiencia reforzó mi fe y me recordó que Dios nunca abandona a sus hijos. Después de varios meses viajando, volví a mi pueblo con un nuevo propósito. Las personas que antes me temían ahora me recibían con respeto. Mi historia había tocado tantas vidas que incluso los más críticos comenzaron a buscarme para hablar. Fue un momento de reconciliación,
no solo con mi comunidad, sino también con mi pasado. Aunque todavía enfrentaba desafíos, sabía que mi vida ahora estaba en las manos de Dios. Cada día era una nueva oportunidad para compartir su amor y su poder transformador. Una tarde, mientras leía la Biblia en casa, mi madre se me acercó con lágrimas en los ojos. «Clara, quiero conocer al Dios que te cambió», me dijo. Mi corazón se llenó de alegría, y juntas comenzamos a orar. Fue un momento lleno de emoción, el fruto de años de oración persistente. Ver a mi madre entregar su vida a Cristo fue uno de los mayores milagros que he presenciado. Entendí que, aunque el cambio puede tardar, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Ese día, la luz de Cristo brilló aún más fuerte en nuestro hogar. Con el tiempo, recibí una invitación para compartir mi testimonio en una gran conferencia cristiana en la ciudad. Al principio, me sentí intimidada, nunca había hablado ante tantas personas. Pero mientras oraba, recordé que no se trataba de mí, sino de lo que Dios había hecho en mi vida. En el evento, miles de personas escucharon mi historia. Al final, muchos se acercaron para compartir cómo mi experiencia había tocado sus corazones. Fue un recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestras peores experiencias para su gloria. Después de la conferencia, enfrenté una de las temporadas más difíciles de mi vida. Las pesadillas volvieron con fuerza, y sentí que el enemigo intentaba hacerme retroceder. En medio de esa lucha, recordé las palabras de Efesios 6:10, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Me aferré a la oración y busqué apoyo en mi comunidad de fe. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad para confiar más en Dios. Poco a poco, las sombras comenzaron a disiparse, y la paz regresó a mi corazón. Mi padre, quien siempre había sido reservado, comenzó a mostrar interés en mi nueva vida. Un día, mientras trabajábamos juntos en el campo, me preguntó cómo había encontrado la fuerza para cambiar. Le hablé de mi encuentro con Dios y de cómo su amor había transformado mi corazón. Aunque no dijo mucho, sus ojos reflejaban curiosidad. Semanas después, me sorprendió al asistir a un servicio en la iglesia. Verlo ahí fue un recordatorio de que Dios obra en su tiempo perfecto, y su poder puede alcanzar incluso los corazones más endurecidos. Mi testimonio comenzó a llegar a personas de otros países gracias a las redes sociales. Me sorprendió ver mensajes de personas que habían sido inspiradas por mi historia. Algunos me contaban cómo estaban dejando atrás sus propios pasados oscuros para seguir a Cristo. Otros pedían oración por sus familias o por ellos mismos. Cada mensaje era un recordatorio de que mi experiencia no era solo para mí, sino para traer esperanza a muchos. Entendí que Dios estaba usando mi vida para impactar el mundo de maneras que nunca hubiera imaginado. A medida que mi testimonio se difundía, comencé a notar un peligro sutil, el orgullo. Era fácil dejarse llevar por los elogios y olvidar que todo lo que había logrado era gracias a Dios. Una noche, mientras oraba, sentí que Dios me recordaba: sin mí, nada puedes hacer. Fue un momento de humildad, un llamado a mantener mi corazón enfocado en Él. Decidí rodearme de personas que me ayudaran a permanecer fiel a mi propósito y que me recordaran que toda la gloria pertenece a Dios. Mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Mi familia ahora era un reflejo del amor de Dios, y mi comunidad había dejado atrás el miedo para abrazar la fe. Aunque mi pasado seguía siendo una parte de mí, ya no era una carga, sino un testimonio de la redención que solo Cristo puede ofrecer. Cada día era una oportunidad para mostrar que no importa cuán lejos estemos, Dios siempre está dispuesto a rescatarnos. Su amor es más fuerte que cualquier oscuridad. La paz que ahora llenaba mi vida no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Ya no buscaba respuestas en rituales ni en el poder humano, porque había encontrado la verdad en Cristo.
Aprendí a confiar en que, incluso en los momentos difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. Mi testimonio no solo había transformado mi vida, sino también la de muchos otros. Entendí que mi propósito era llevar esperanza a quienes aún estaban atrapados en la oscuridad.